Amén. Buenas tardes, querida iglesia, querida familia, siervos de Dios, preciosos hombres y mujeres. Espero que se encuentren bien reunidos en casita, como estamos también acá en casa, reunidos en familia. Hoy queremos bendecirlos con una preciosa palabra. Quiero hablar sobre Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? La humanidad se pregunta, muchos se han hecho esta pregunta: ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Quiero seguir esta secuencia de la palabra de Dios, amén. No importa que hayamos ya mirado algunos temas, pero es importante conocer el principio. Entonces vamos a mirar, primero que todo, recuerde que Jesús estaba en la creación. Dice aquí en Génesis 1, dice que en el principio, Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús era el principio. Ahí estaba Jesús representado en ese principio. Dice en Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Yo quiero que usted mire la palabra de Dios en el libro de Juan. Entonces, primero que todo, vamos a mirar este principio rápidamente. El tiempo es corto. Juan 1 dice, 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí estaba Jesús. Este era el principio con Dios, o sea, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Y sin Él nada ha sido, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Dice el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí vemos que Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. Jesús vino a darse a conocer en cuerpo y en alma y en espíritu y en carne. Dice el 10, en el mundo estaba, porque ya estaba en el mundo, ya estaba desde antes de la creación del mundo. Por eso quiero ir desde Génesis. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho. Amén. El mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, dice la bendita palabra de Dios en Juan. Pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque no sabían que era Jesús. No creían que era Jesús. Y Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo. También lo vemos en Génesis 2:4. En el hombre en el huerto del Edén. Jesús representado en ese Edén. 2:4. Dice ahí, el hombre en el huerto del Edén. Entonces Jesús representado en ese huerto. ¿Huerto qué quiere decir? Paraíso de Dios. Lugar desierto. Plantío de Jehová. Y también paraíso para el hombre. Dice aquí en la bendita palabra de Dios. Paraíso para el hombre. Ese paraíso, ese Edén representa a Jesús, allí representado en ese huerto del Edén. Amén. Tercero, también, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde vamos a verlo más? Génesis 3, 22, 24 lo representamos o se identifica mejor como el árbol de la vida. Jesús es ese árbol de la vida, del cual nosotros nos alimentamos. Él es esa fuente, Él es esa savia, Él es ese árbol y nosotros somos esos pámpanos, esas hojas
y nosotros, dice la palabra de Dios, que sin Él nada podemos hacer. Miremos aquí en Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ahí está hablando del árbol de la vida. Y lo puso Jehová en el huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado, del que fue hecho. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No para guardar el árbol de la vida, sino para guardar el camino del árbol de la vida. Porque Jesús es ese árbol de la vida. Recuerde que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese camino que nos lleva a la vida eterna, al cielo, a estar con Él, cuando nuestros ojos se cierren, cuando venga Jesús, ese árbol por segunda vez. Amén. Entonces, representa su presencia en ese árbol de la vida. Lo vemos allí también en Juan. Vaya usted al libro de Juan 15. Vamos a mirar Juan 15, donde vemos a Jesús en Juan 15. Juan 15 dice, 1, dice, Jesús la vid verdadera. Dijo Jesús aquí en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros tenemos que dar ese fruto, pero Él es esa fuente, esa savia, ese árbol, y nosotros somos esas hojas que tenemos que estar alimentándonos de su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús a sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vida. Si no permanecéis en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Dice Juan 15:5, porque separados de mí, nada podemos hacer. 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Entonces Jesús aquí representado en ese precioso árbol de la vida, y lo vemos también allí en Proverbios, y lo vemos también allí en el libro de Apocalipsis. Querida iglesia, estamos mirando, repasando dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento. Amén. Pero también lo vemos Jesús en el arca de Noé. Allí en Génesis 6, vamos a mirar Génesis 6. Vamos para el Antiguo Testamento.
Génesis 6, 18, 19. Jesús quería que todos fueran salvos cuando mandó hacer el arca a Noé. Jesús, por eso el arca era sumamente grande. Esa arca representa la presencia de Jesús, la presencia de Jesús. Pero él quería que todos fueran salvos. Dice aquí, Génesis 6, 18, miren. Dice aquí, hablando Jesús con Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Y qué más dice? Y de todo lo que vive, y de todo lo que vive, lo que tenga aliento de vida. Es que Jesús quería que fueran todos salvos. Dios quería que fueran todos salvos, que entraran en su presencia, que nadie se quedara. De todo lo que vive y de toda carne. 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, pero dice en el 19, y de todo lo que vive. Jesús o el Padre, Dios representado en esa arca como Jesús, quería que Él iba a acabar la tierra en un diluvio, pero quería que todos entraran en esa arca, en su presencia, en la presencia de Dios, porque dice aquí, dice que la tierra se había corrompido y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, como está hoy. Y miró Dios la tierra. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así está la tierra hoy, llena de confusión, llena de problemas, llena de pandemias, llena de angustias, llena de violencia, llena de guerras, llena de cosas ilícitas. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa de ellos, a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré, destruiré con la tierra. Pero Jesús le dijo, o Dios le dijo a Noé, hazte un arca, para que el que quiera entrar, el arca era muy grande, para que vayan, todo lo que vive, dijo Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, y esa arca representa a Jesús. Pero ¿quién entró? Solamente los que tuvieron fe y los que obedecieron. Dice la palabra que entró Moisés con toda su casa y con toda su familia. Amén. Vamos a mirar esta historia. Vamos a mirar esta historia aquí. Vemos a Jesús aquí en Génesis 22, miren. Pase usted al versículo 22. En el Antiguo Testamento, allí estaba Jesús. ¿En dónde estaba Jesús? Vamos a mirar esta historia. Quiero que vaya usted conmigo. Dice Génesis 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Imagínese, Sara era estéril y no había tenido hijos por muchos años, más de 50, más de 60, más de 80 años, no tenía hijos, pero un día Dios le dio poder para tener un hijo o varios hijos, pero el primer hijo. Y aquí Dios lo está pidiendo a Abraham.
Aconteció después de estas cosas que probó. Mire, Dios nos prueba. Y tenemos que obedecerle a Dios cuando Dios nos prueba. Vienen muchas pruebas para nosotros, pero es que Dios nos está probando. Aquí está probando a Abraham. Dice, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y esta historia tan hermosa, tan elegante, tan bonita. Heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense, era el único hijo. ¿Qué tal uno con un hijo nada más o con un nieto? Uno adora a sus hijos, uno adora a sus nietos. Pero aquí Dios está probando la fe de Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Tremendo él. Él fue obediente. Tal vez eran las 4, las 5, las 6 de la mañana. Muy de mañana. Enalbardó su asno. Tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac, su hijo, nada más. Y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le había mandado. Aleluya, gloria a Dios. Era su único hijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, porque era lejísimos. Tenían que caminar y caminar y caminar y caminar, tal vez kilómetros o tal vez millas. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, miren tan lindo, esperad aquí con el asno. Esperen ustedes ahí con el asno. Y yo y el muchacho, solamente el niño, que era como de 9 o 10 años, era un muchacho ya. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos. Aleluya. A vosotros. Mire tan hermoso. ¿Qué dijo Abraham? Quédense ustedes acá. Yo voy con el muchacho. Iremos, adoraremos y volveremos. Él no dijo, y vuelvo. No, vuelvo solo. No, volveremos. Volveremos con el muchacho. Aleluya. La fe. ¿Quién sabe qué pensaba Abraham que iba a ser Dios con este muchacho? Y volveremos. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ¿qué? Ambos juntos, solamente los dos. Solamente los dos. Entonces habló Isaac, el muchacho, a su padre y le dijo, Padre mío, Padre mío. Le dijo el padre, le respondió, heme aquí, hijo mío. ¿Qué quieres, hijo mío? Y el hijo le dijo, he aquí el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque iban los dos nomás. Muchacho inteligente, le dijo, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero, padre? ¿Dónde está el cordero? Respondió Abraham y le dijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá, querida iglesia. Esto es muy importante para usted y para mí, porque Dios nos ha
provisto en esta pandemia. Nosotros llevamos casi 5 meses encerrados. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, estamos en mayo, este mes ya se va a acabar. Pero Dios es el que ha provisto. Dios es el que ha provisto nuestros alimentos, nuestro mercado, nuestras cosas, porque Dios, usted va a mirar acá, que Dios va a mandar ángeles. Y así ha pasado con nosotros. Él ha mandado ángeles trayendo la provisión a nuestra casa. Amigos, vecinos, familiares e hijos, ángeles de Dios que Dios ha mandado para el sustento de estos meses y de estos días. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar a Dios. Y puso la leña toda bien amarrada, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo no sé qué iba a hacer Abraham, porque era su hijo. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para matarlo. Entonces, dice aquí, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, miren, un ángel de Dios, no Dios, porque Dios no se deja ver, el ángel de Jehová. Está el ángel de Jehová, que es el ángel de Dios, está el ángel de Jesús, que es el ángel del Señor, y está el ángel del Espíritu Santo. Hay ángeles a nuestro favor, y Dios ha mandado, querida iglesia, Dios ha mandado ángeles que nos sustenten, Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Yo creo en los ángeles. Yo creo en los ángeles porque soy un hombre de fe y creo en los ángeles y desato siempre ángeles a nuestro favor. Ángeles a nuestro favor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, le gritó duro. Él respondió, heme aquí, Señor. Y le dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Esto es importante para nosotros, el temor a Jehová, el temor a su palabra, el temor a las cosas de Dios. Esto es muy importante, querida iglesia, que usted tenga temor de Dios. Porque si nosotros confiamos en un Dios, pero no tenemos temor, no le hacemos caso, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve confiar en la palabra? Pero aquí dice, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Aleluya. El temor a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Aleluya. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Miren, el cordero representado en ese Jesús, en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está representado Jesús, en ese cordero precioso, en ese cordero santo, en ese cordero de la Pascua. Ahí está Jesús. Así lo veo yo no sé cómo lo ve usted. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque nosotros confiamos en Dios y Él provee nuestros alimentos, provee para todas nuestras necesidades y para todas las cosas que se están haciendo en estos días. Muchas cosas.
Por tanto se dice hasta el día de hoy, ese monte quedó así, en el monte de Jehová será provisto, aleluya, gloria a Dios. Así quedó establecido ese lugar allí. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Desde dónde? Desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Mire esta promesa para ustedes, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para los siervos que están escuchando, que nos ven, que nos oyen, que tienen fe, que creen en la palabra de Dios. Crean estas promesas que son para nosotros. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Millones y millares y millares y millares y millares de estrellas y de luceros en el cielo. Dijo Dios: te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántos millones, trillones y trillones de granos de arena están a las orillas de los mares, querida iglesia? Una promesa para usted, una promesa para mí, una promesa para su casa. Y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén, amén y amén, querida iglesia. Ahí en ese cordero estaba el cordero pascual, cordero que se llama Jesús de Nazaret, representado en ese carnero trabado. Fue sacrificado por Isaac. Entonces, ¿a dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? En varios símbolos. El carnero que salva a Isaac, representado en un cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Diga usted al Señor: yo sé que mi Señor vive. Yo sé que mi Señor vive, porque Jehová proveerá. Porque Jehová proveerá en estos tiempos, querida iglesia, querida familia, queridos siervos, queridos pastores y queridos hombres de Dios, aquellos que creen, aquellos que confiesan que mi Señor vive, querida iglesia. Solamente es apropiarnos de su palabra, es apropiarnos de estas escrituras. Dice que en tu simiente, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, por cuanto obedeciste a mi voz. Hoy lo invito a que crea, a que se apropie de su palabra. Miren el cordero allí, representado en ese Jesús que fue degollado por Isaac, su hijo. Hoy quiero solamente bendecirlos con esta palabra y decirles que allí estaba Jesús de Nazaret, representado en estos símbolos. Hoy quiero finalizar esta preciosa palabra dejándole esta promesa a usted, para que tome esta promesa desde el cielo para usted, para su casa, para su familia, porque Dios proveerá. Dios proveerá. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo esas promesas para mi casa, porque yo sé que mi Señor vive. Yo sé que mi Señor vive. Yo sé que mi Señor vive, y Él proveerá. Y Él proveerá. Y Él proveerá. Dice tu palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Querida familia, querida iglesia, solamente crean en las promesas de Dios. Crean esta palabra, porque aquí como Abraham dice, le dijo a su hijo, Jehová proveerá. Señor, el muchacho le dijo, ¿dónde está el cordero, Señor? ¿Dónde está el cordero, Padre? Está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová es Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y debemos confiar en esas promesas, porque Dios es nuestra promesa, porque Dios vive y porque yo sé que mi Señor vive. Entonces, querida familia, querida iglesia, aprópiese usted de estas palabras, de estas escrituras y de estas promesas, porque Él proveerá para todas las cosas cuando nosotros tenemos fe y cuando nosotros creemos en su palabra y cuando nosotros creemos en sus escrituras. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le ame y que el Señor sea proveyendo todo para su casa, para su hogar y para su familia. Bendecidos hoy con esta palabra tan preciosa. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Aleluya. Gloria a Dios.